Gracias que nos acompaña como todas las semanas en Solórzano en la Red. Gracias que está con nosotros. Y hoy tenemos un programa que tiene mucho que ver con lo que desde hace tiempo se vive en la sociedad mexicana. Yo creo que soslayarlo me parece ocioso, ¿no? Hablamos de la impunidad. La impunidad se manifiesta en tantos niveles que puede llegar, en verdad, si hacemos una lista, a resultar al final de cuentas que la lista es interminable. Vea usted todas las cosas que pasan, pero sobre todo la impunidad, aquí marcada por lo que tiene que ver con nuestra relación con las autoridades, con las leyes, con los tribunales. Cuando aquella vez que uno va y entonces va al juez y el juez a uno ni lo recibe. O hagamos la otra parte, la impunidad de las calles. O la impunidad que usted y yo, ni hablar, alentamos. No hay que darse vuelta a la izquierda, pues ahorita no me ve nadie, ahí voy. No se puede hacer esto, bueno, pues ahorita está la fila y se mete uno. Es un asunto que va desde los hechos más nimios, más pequeños que se puedan hacer, hasta las grandes circunstancias. Hemos crecido todos de alguna otra manera en un territorio verdaderamente delicado, grave, peligroso de impunidad. Que esto se ha extendido a todas las áreas. Y desde hace mucho tiempo la sociedad mexicana está metida en ella, con la impunidad, cada quien a veces hace lo que quiere, y con la corrupción, que ese sí es un mal endémico de la vida en México y de la formación de muchos y muchas de nosotros. Hoy hablar de la impunidad, simple y sencillamente lo que pretende es poner en la mesa el asunto, hablar del asunto y ver si hay caminos de salida para que desde los aparatos del Estado, desde las instituciones, se pueda darle un giro a la vida cotidiana de usted, la mía y de todos, y crear y pues yo diría, ¿no? Está más que claro, construir una sociedad con características diferentes. La impunidad, ¿qué cosa, Es un asunto verdaderamente que está en todos lados y nos quejamos, pero muchas veces inevitablemente lo alentamos. Y cuando digo inevitablemente es que también se ha metido en nuestra forma de vida. Es un cambio de mentalidad y es fundamentalmente un asunto de confianza. Si usted va ante la autoridad, si usted va ante el policía y ante el policía siente la seguridad, la confianza y se le resuelve el problema, es evidente que nuestra mentalidad y nuestra relación con aquello que son las autoridades que determinan cuestiones fundamentales en la vida puede cambiar. Bueno, hoy la impunidad, gracias que nos acompaña. No estoy, por supuesto, alejado mentalmente, ni siquiera lo piense, de lo que ha venido pasando en Michoacán, de lo que ha venido pasando con la familia Levarón, de lo que ha pasado con mucha gente que ha vivido lamentablemente secuestros y sobre todo también con lo que pasa en muchos estados de la República Mexicana, que sin llevarse las 8 columnas de los diarios o la mayor atención de los medios electrónicos, sabemos que está presente una situación de excepción. Bueno, hoy la impunidad. A detalle de qué se va a tratar nuestro programa, gracias que nos acompaña. Se va a tratar de lo siguiente. En la Ciudad de México, la mitad de los habitantes tienen miedo de ser víctima de un delito, según un estudio que se aplicó el año pasado. Según la encuesta de victimización y eficacia institucional de 2008 del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, en el Distrito Federal y el Estado de México, la incidencia delictiva se incrementó para el año 2008 en más de 14%, en comparación con los 3 años anteriores. Entre el creciente número de víctimas y el nivel de eficacia institucional para la impartición de justicia, aparece el concepto de impunidad, que en nuestro país se hace presente en 98% de los delitos reportados. Ante esta cifra, el delincuente no teme ser capturado, mientras que los niveles de temor entre la sociedad alcanzan niveles alarmantes. La seguridad se convierte así, según las encuestas, en la primer preocupación entre los mexicanos. Las medidas para atacar tanto la incidencia delictiva como el problema de la impunidad han estado lejos de resolver el problema. Según los especialistas, los problemas están localizados. Tenemos una policía poco capacitada, instituciones débiles, lagunas jurídicas, deficiencias administrativas, reclusorios sobrepoblados que son incapaces de readaptar socialmente y una corrupción creciente. En esta emisión hablaremos de la impunidad, quizá uno de los peores males que padecemos. Sobre el tema conversaremos en el estudio con José Antonio Caballero,
director de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y con Carlos Natarén, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Quédese con nosotros. Estamos en Solórzano en la Red. Bueno, de nuevo, gracias que nos acompañan. Según la encuesta de victimización y eficacia institucional del 2008, la presentaremos más a detalle al rato, publicada recientemente por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en el Distrito Federal y el Estado de México, la incidencia delictiva se incrementó en el año 2008 en más de 14 puntos porcentuales en comparación con los 3 años anteriores. Ahí va a ver usted una gráfica en la que puede ver. Ha crecido en el DF y en el Edomex de manera brutal. Particularmente de un año a otro ha llegado a crecer casi 40%. Hay muchas razones por las cuales está creciendo, pero le voy a plantear lo siguiente. En el estudio del CIDE, en los primeros 3 años de esta encuesta, el índice de delitos totales oscilaba en niveles inferiores al 25%, es decir, aproximadamente en 1 de cada 4 hogares había al menos una víctima de algún delito. Sin embargo, en el Distrito Federal, tanto en el DF como en el Estado de México, se percibe un aumento del índice de delitos totales entre el 2007 y el 2008. Y ahí le va un dato para asombrar a los que viven aquí en la capital. En el DF, los que vivimos, dijo el otro, ¿verdad? En el DF, por ejemplo, decreció entre el 2006 y el 2007 del 25 al 23 aproximadamente, pero el año pasado aumentó al 37%, o sea, subió de manera brutal casi 14 puntos porcentuales. En el Estado de México se percibe una tendencia a la alza constante, desde el año 2006 y hasta el 2008, de un 24% hasta un 32%. Bueno, en cuanto a la impunidad, ahí le debo decir que los datos no nos permiten, pues tampoco ser optimistas. La probabilidad de que en México una persona cometa un delito y sea puesta a disposición de un juez es de 3.3%. De los delitos denunciados, solo en 18.5% las averiguaciones llegan a concluirse efectivamente. Y puede pasarle, ya verá al rato cuando hablemos con nuestros invitados hoy aquí a la conversación, puede pasarle que, bueno, ya lo sabe, que entrar a la cárcel es facilísimo, salir es un problema. Meterse en un problema de carácter penal es, pero verdaderamente brutal, porque es muy fácil también meterse y casi imposible salir de él o casi salir bien librado de él. El sistema de impartición de justicia presenta tasas de impunidad. Ahí va de nuevo, este sistema de impartición de justicia presenta tasas de impunidad cercanas al 98%. Oiga, sí me escuchó bien, 98%. Y a esto sumémosle que de cada 100 delitos cometidos, solo 25 terminan por ser denunciados. En medio de ese contexto donde el delito y la impunidad son asuntos de todos los días, pues bueno, veamos si a usted le parece cómo percibe la gente, cómo percibe esto, que es un término muy pomposo, pero al fin y al cabo muy bien acuñado, que es sociedad civil, qué es lo que piensa la gente, veamos qué es lo que ve la gente, cómo se siente la gente. Este es el trabajo de Alejandra González Romo. En México, según el investigador Guillermo Cepeda, la inseguridad ciudadana ocupa el primer lugar en la lista de preocupaciones de la sociedad. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, publicó recientemente su encuesta de victimización y eficacia institucional 2008. En ella, se analiza la percepción ciudadana de los habitantes del Distrito Federal y el Estado de México en torno a los temas de seguridad e impartición de justicia. El análisis de estos temas se cruza constantemente con el 98% de impunidad en la incidencia delictiva. El estudio demuestra que los ciudadanos viven con un constante temor al delito, no se sienten protegidos por la justicia y consideran que el ser sorprendidos cometiendo un delito es muy poco probable. Por otro lado, las víctimas del delito están muy lejos de sentirse satisfechas con la respuesta de la autoridad. El tema de la impunidad es tal vez el tema central para la existencia de un genuino Estado de Derecho. Y en México tenemos una deficiencia muy seria en hacer cumplir la ley, y especialmente en la materia de seguridad pública. La población encuestada refleja no sentirse protegida por la justicia.
Los ciudadanos calificaban en 2006, con un 3, su confianza en la impartición de justicia. Para 2007, esta cifra subió a 4.5 puntos, que se mantuvieron constantes hasta el 2008. La autoridad no tiene ni la capacidad, ni el conocimiento, ni los sistemas para procesar los casos que recibe. Hay mucha corrupción, hay mucha desidia, hay poca profesionalidad, hay una serie de factores que hace que cuando un caso llega a la policía o llega al MP, no se hace absolutamente nada. Y no hay responsables internos dentro de esa organización que respondan por qué no se hizo nada. En lo que se refiere a índices de satisfacción, o mejor dicho, insatisfacción ante la respuesta de la autoridad, entre las víctimas de algún delito, los encuestados otorgaron entre 4 y 5.8 puntos al rubro, en una escala del 0 al 10. Los encuestados dieron también su opinión sobre la probabilidad de ser descubiertos al cometer diferentes delitos, revelando que para la mayoría el ser sorprendidos delinquiendo es muy poco probable. Llama la atención que es justamente en los delitos más serios en donde la sensación de impunidad es mayor. Los segmentos socioeconómicos más altos creen que es menos probable ser víctimas al ser comparado con los segmentos socioeconómicos más bajos, ¿no? La crisis económica, el creciente desempleo y el altísimo índice de impunidad en nuestro país se convierten, para muchos, en incentivos para incorporarse a las filas del crimen. Para la delincuencia no hay temor de recibir castigo, mientras que es en la sociedad civil donde el temor y la sensación de inseguridad alcanzan niveles alarmantes. El estudio demuestra que la gente se siente entre poco y nada segura en la vía pública e incluso en sus hogares. Una de las hipótesis que planteábamos para explicar el incremento de los delitos durante el año 2008 es que la delincuencia organizada capta o atrae a esta masa de jóvenes desempleados, es decir, vinculamos que el aumento del delito, y en esto hay evidencia en la literatura internacional, está asociada con el aumento del desempleo, particularmente con el aumento del desempleo juvenil. Lo que uno quisiera ver no es una reducción absoluta de la impunidad, porque eso no es factible en ningún lugar del mundo, pero sí una reducción significativa de la impunidad en los delitos predatorios, en los delitos violentos, en los delitos de alto impacto. Ahí es donde no lo vemos y no se está haciendo gran cosa por parte de la autoridad para reducirlos. Para Solórzano en la Red, Alejandra González Romo. Bueno, fíjese, las cosas están en estos niveles que hemos visto hasta ahora en el programa. Pero ahora, ¿qué le parece si hablamos de otro auténtico dolor de cabeza, por no decir algo más fuerte? La policía. Nuestra policía sufre serios problemas de capacitación. Los policías en México tienen una escolaridad promedio de 8 años de educación. El 40% de las lesiones que sufren los uniformados son autoinfligidas. Quiere decir, ellos mismos se las causan, o son causadas por sus propios compañeros en prácticas o durante operativos. Las condiciones en que se ejerce el servicio, turnos de 24 horas de labor por 24 horas de descanso que además, pues bueno, frecuentemente no son respetados. O sea, cuando usted ve un policía, póngase a ver cuánto tiempo lleva trabajando, vaya usted a saber en qué condiciones físicas está, vaya usted a saber si comió o no comió bien, vaya usted a saber si viene bien uniformado, si viene bien armado, vaya usted a saber si tiene problemas en su casa, vaya usted si tiene problemas de salud pero no deja de trabajar, porque si deja de trabajar no recibe dinero. Y bueno, los riesgos, la baja paga, pues todo eso, imagínese usted le entraría a ser policía. Y mire que hay países del mundo, volvamos al caso siempre emblemático chileno, en donde los carabineros son una auténtica solución a los problemas. Bueno, por otra parte, en tan solo 8 años, México duplicó su población penitenciaria. Este es otro cuello de botella brutal. Fíjese, datos recientes. Actualmente en el país casi 213,000 personas están privadas de la libertad. Hace exactamente 14 años eran 94,000. En nuestros reclusorios existe una sobrepoblación promedio de 30%, llegando en algunos penales a 200%. Voy a decir lo que usted seguramente ya sabe. Y de las cosas que le voy a decir es que hay crujías en donde es tal la hacinación que muchos de los presos
se duermen amarrados a los barrotes porque es la única manera en que pueden estar dentro de la crujía debido a la gran cantidad de presos que se encuentran en crujías que son verdaderamente pequeñas. 92,000 reclusos, 43.4%, no han sido sentenciados. Es decir, son legalmente inocentes. Las tasas de reincidencia están entre el 35 y el 50%, cifras que ponen en evidencia un fracaso evidente de la readaptación social. Bueno, esto es buena parte del trabajo de los retos, el trabajo de Guillermo Cepeda Lucona, que se llama Los retos de la eficacia y la eficiencia en la seguridad ciudadana y la justicia penal en México. Bueno, vamos a una pausa y después de la pausa vamos a regresar como todas las semanas en nuestro espacio para la conversación que vamos a tener aquí en nuestro programa. ¿Quiénes van a estar hoy con nosotros? Ya se lo dijimos al principio, déjeme reiterarlo. José Antonio Caballero, quien es el director de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, y Carlos Natarén, él es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vamos a una pausa y regresamos con ellos. Bueno, le decíamos, estamos aquí ya en nuestra mesa de conversación como todas las semanas. Le recuerdo, por si inicia sintonía, estamos hoy hablando de la impunidad. Impunidad y todo lo que esto, ¿no? Como hemos venido viendo, puede significar y se denota toda una serie de condiciones en las que estamos hoy en nuestra sociedad y particularmente en los últimos días. Bueno, se encuentra con nosotros Carlos Natarén, él es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Carlos, gracias. Es un gusto, bienvenido. Gracias, no, al contrario, gracias por la invitación. Es un gusto. Y también con nosotros José Antonio Caballero, quien es director de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, allá por el rumbo de hasta allá arriba, yendo a Toluca. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto. Bueno, debo decirle, voy a presentar este trabajo que también nos dio mucho a echarnos a andar con el tema, que es del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, División de Estudios Jurídicos y Programa de Estudios en Seguridad Pública y Estado de Derecho. Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional del 2009, pues bueno, está editado en 2009, y es del CIDE, ¿no? Con la dirección de Marcelo Bergman y de Rodolfo Sarsfield. Bueno, esto, José Antonio, a ver, lo he hecho andar porque en buena medida, digamos, el que uno se ponga en este tema es lo que le pasa al país, pero también es lo que se percibe y lo que se vive en el país. Más allá de detalles concretos así del estudio, ¿para dónde se fueron? ¿Cuáles son hallazgos que hoy tendríamos que ver? Con todo gusto. Mira, primero te digo un poco qué es la encuesta. La encuesta es como un termómetro. Imagínate como cuando tú anuncias la cotización de la bolsa. Este día la bolsa subió tanto o bajó tanto. Eso es lo que te dice la encuesta. Pero la encuesta se dedica al sector seguridad, sobre todo seguridad y justicia. La encuesta nos está diciendo una nota muy importante, muy grave. La delincuencia aparentemente ha subido en un 40% respecto al año pasado. Nuestros datos creemos que son razonablemente sensatos en el sentido que no es la primera vez que hacemos este ejercicio. Lo venimos haciendo desde 2005 con la misma metodología. Y lo que nos dicen ahora los datos es que traemos 40% arriba. De 2005 a 2007 estaba planito, quiere decir que estábamos en malos índices de delincuencia, ¿no? Las cosas no estaban bien, pero el brinco en 2008 es muy preocupante. De esto hay otro punto. El punto es que los delitos violentos van en aumento. Hoy por hoy, ya en datos duros, te diría 1 de cada 3 personas, Estado de México, Distrito Federal, han sido víctimas de algún delito. Y delitos violentos estamos casi en 1 de cada 5, que son números pues realmente para preocuparnos. Es muy obvio, José Antonio, pero a lo mejor es muy bueno, no porque sea obvio, no dejar de explicitarlo. Este aumento del 40%, ¿qué es lo que hace que crezca? ¿Qué supones? ¿Cuáles son las hipótesis que tiene? Mira, esto es lo que estrictamente no hace la encuesta, no te da explicaciones, ¿no? Por eso es como el índice de la bolsa, te dice subió, ¿no? Claro, ¿qué quiere decir? Bueno. Pero te puedo adelantar algunas hipótesis de explicación. La primera, el problema del desempleo. México tiene que crear muchísimos empleos, alrededor de 1.200.000 empleos al año. Estos empleos normalmente van para la población joven, para los jóvenes. Este año, como tú seguramente lo sabes, se van a crear menos empleos, es decir, vamos a deber empleos al final del año, muy probablemente. Y en los años anteriores no hemos necesariamente reunido las cuotas. ¿Qué haces con todos esos jóvenes allá afuera? No estoy diciendo que todos los jóvenes necesariamente se van a convertir en delincuentes, pero sí estoy diciendo que probablemente no tenían muchas alternativas.
y es necesario instrumentar políticas públicas muy claras para eso. Segundo, tenemos una crisis de delincuencia organizada. Eso es un tema y sería absurdo negarlo. La delincuencia organizada, si bien es cierto, no toda esta delincuencia que estamos reportando en aumento es delincuencia organizada, sí es parte, digamos, de ese riego de desgaste de la sociedad. Entonces, muy probablemente, algo tiene que ver el desempleo, algo tiene que ver, en términos generales, la propia crisis económica, las remesas, cómo andan, han bajado, por ejemplo, y algo tiene que ver también la crisis de seguridad pública que estamos enfrentando. Bueno, a ver, Carlos, y ya ahorita lo retomamos, si te parece, José Antonio, también. Por favor. La impresión que queda estos días es que, sé que suena ahí fuerte, sobre todo cuando hablamos de Estado de Derecho, hablamos de Estado y hablamos de gobiernos, pero da la impresión de que estamos rebasados. O sea, y cuando hablo rebasados, sociedad y gobierno, déjame un breve paréntesis para provocar tu respuesta. El día de hoy hablé con Julián Eduardo Levarón, ubicas, el hermano de Benjamín Levarón que fue asesinado. Y le dije, oiga, pero no hay un asunto de rabia e impotencia. ¿Y sabes qué me dijo? Sí, pero la única manera en que podemos salir de esto es si la sociedad y las autoridades estamos juntas. Si no, no va a haber manera. Entonces, digamos, cuando digo que nos están ganando la pelea, yo no me meto con los de la PGR, pero a mí como sociedad sí me la están ganando en función de lo que está pasando. ¿Cómo lo ves, Carlos? Pues sí, es un peligro caer en el desánimo o, como tú dijiste, en rabia y culpar hacia las autoridades. Lo que es cierto es que tenemos muchos años de diseños institucionales no pensados para la situación actual. El Ministerio Público, por ejemplo, ahorita que hablabas de PGR, es una institución que está pensada, está diseñada desde 17 y sus principales perfiles son de 1934. Digamos, la misma organización institucional de la PGR, el número de ministerios públicos y el número de agentes que tienen cada entidad, en cada delegación, es muy pequeño. En realidad, lo que tendríamos que pensar es que es necesario rediseñar todas las instituciones. Vamos a partir desde el principio. Como tú dijiste, necesitamos incluir a la sociedad. Está el tema de la policía, por ejemplo. La policía como institución, como lo que debe representar una institución de policía en un Estado democrático de derecho, pues prácticamente es inexistente en el tema. Platicando con Guillermo Cepeda, que tenía un estudio empírico sobre quién es policía en este país, trabajando en Jalisco, en Guadalajara y Zapopan, empezó a calcular que cada 6 meses la mitad de la gente que trabaja de policía municipal ya no lo es. Entonces, ¿por qué? Resulta que el trabajo de policía es un trabajo temporal, es un trabajo que consigues mientras consigues algo mejor. Y ahora, por ejemplo, con esta convocatoria que tiene SSP, no sé si la hayas oído, que tiene una lógica interesante. Quieren generar 10,000 nuevos policías federales, quieren que tengan un nivel de profesionalización alto, que estén capacitados, que sea policía que investigue. Uno de los principales problemas que tienen a la hora de captar jóvenes universitarios egresados, recién terminados, es la oposición familiar. O sea, la familia no quiere. Sí, ¿por qué? Porque en el fondo, ¿qué es lo que tenemos? A ver, quiero que mi hijo sea policía, con todo lo que implica el escenario. No, hombre, ¿quién va a querer? Lo que tienes ahí es un reflejo que necesitamos construir esas instituciones. Necesitas construir una idea de policía distinta a... pensemos en el caso de los carabineros chilenos, ¿no? Esa idea de un padre de familia en Chile que, bueno, si te pierdes, mijo, y te encuentras un carabinero, dile. Aquí eso no pasaría definitivamente. Ese tipo de ausencias, de vacíos institucionales derivados de muchos años de erosión, por lo que gustes, las crisis de los 80s, el hecho de que estamos en una transición democrática que implica modificar las instituciones pensadas para una función y que ahora en un Estado democrático tienen que cumplir otra completamente distinta y que no se acaban de dar. Porque pues esto es el Estado democrático no se trata de ir a votar o decidir poner mi voto en blanco, sino se trata de vivir dentro de un Estado en que, entre otras cosas, donde las reglas de derecho son predecibles y las instituciones cumplen una función específica. Y eso quizás llegó la hora de plantearlo seriamente. ¿Qué necesitamos de la policía? De la municipal, de la policía federal preventiva. ¿Qué necesitamos de la agencia del Ministerio Público? Pienso, por ejemplo, salgo de acá, no está mi coche. ¿Cuántas horas me voy a llevar en el MP para hacer una denuncia? Que además es un paso inevitable, porque si quiero hacer valer el seguro, necesito partir de esta acta de robo de coche.
el por qué no se puede hacer esfuerzos como se hicieron en Chihuahua o se están haciendo a raíz de la reforma procesal penal, donde salgo de una cena en la noche, no está mi coche, puedo hablar por teléfono, una patrulla llega, me toma los datos y me dan cita al otro día. En vez de pasarme toda la noche a las 4, 5, 6 de la mañana. Con todo lo que significa. Con ¿no? todo lo que significa, porque ya el problema, tienes un problema de funcionamiento institucional y en esos vacíos pues encuentras espacios delictivos muy grandes. Sí. Ese quizás, como tú dices, llegamos a un momento donde tenemos que cambiar porque no nos queda otro remedio. Así de simple. Estamos ante problemas tan grandes que necesitamos grandes remedios. Es un asunto de sobrevivencia, ¿no? Sí, de verdad. A ver, José Antonio, déjame plantearte algo ahí, derivado de lo que dice Carlos. Debe de estar el ejército en las calles. Entiendo que es una enorme polémica, pero te lo planteo así a bocajarro, en función del estado de las cosas, no en función del deber ser. Yo te diría, la labor del ejército es para sacar casos urgentes, no para hacer de la excepción una regla. Regresemos al tema de la confianza. Cuando tú le preguntas a los mexicanos en quién confiamos, los mexicanos normalmente te dicen en tres cosas. Tradicionalmente, el ejército y la iglesia. Y en tercer lugar, las universidades. A partir de eso, todos los demás están. Pero con altibajos, pero ahí está. Pero típicamente siempre vas a ver arriba esos tres. Más bien bajos, ¿no? Sí. Más bien bajos. Y abajo, Sí, la que sí te claro. documentamos es policías, jueces y agentes del Ministerio Público siempre van abajo. Sí. El ejército afuera se está desgastando mucho. Y el ejército además no está diseñado para hacer labores de policía. Esto los propios mandos castrenses lo deben estar experimentando. ¿Qué hacemos con esto? No estoy diciendo necesariamente que debemos guardar al ejército de la noche a la mañana, pero debemos pensarnos muy bien cuál es el empleo del ejército. Hoy por hoy, de alguna manera, el ejército está supliendo una deficiencia en cuerpos de seguridad, pero no estoy seguro que sea la mejor manera. En realidad, detrás de esto, regresaría otra vez al tema de confianza, hay un divorcio entre la ciudadanía y sus autoridades. Eso es lo que estamos experimentando en este momento. A ver, más adelante, si te parece, les parece a los dos, entremos al tema de las denuncias que hay contra el ejército para que... Sí. No, pero a ver, te planteo la pregunta que nos hicimos con el programa. Sí. ¿Vivimos bajo el régimen de impunidad de nuestra sociedad? Sí, hoy por hoy me temo que tenemos que responder afirmativamente esto. Hoy por hoy, la mayor parte de los delitos que se cometen no están siendo procesados por el sistema. Y esto es una verdad dura, una verdad que nos tiene en una situación terrible. Pero hoy por hoy sí, me temo que si alguien es víctima de un delito, las probabilidades de que ese delito se resuelva y sea castigado quien la cometió son limitadas. Bueno, permítanos una pausa, ¿no? Vamos a una pausa, regresamos, Carlos, ahorita. Bueno, Carlos, a ver, te planteo. Compartes el asunto de vivimos bajo la impunidad. Sí, incluso habría que preguntarnos dónde se quedan o por qué no se están procesando los delitos o por qué no llegamos a las sentencias. Y habría que ver dónde quedaron, no las culpas, sino el tema de dónde están los delitos que se realizaron y que no son castigados como deberían serlo. Entonces tienes una primera parte de lo que ya se ha puesto sobre la mesa, la desconfianza. El tema de la cifra negra. ¿Cuántos delitos no son denunciados porque es una pérdida de tiempo, porque puede ser hasta más peligroso, porque puede ser contraproducente? ¿No? Sí, porque justamente en el fondo no hay confianza en la respuesta social. Ahí tienes depende de qué encuesta veas, puedes llegar al extremo de 9 de cada 10 o 3 de cada 4, que aún en un espacio positivo, el 75% de cifra negra es absolutamente preocupante, gravísimo en el sentido de allí ¿cuál es la puerta receptora? Tendría que ser la policía y el MP. Y son, como decía Antonio, las instituciones que menos confianza tienen. Ahí tendríamos que empezar. Y luego está el tema del proceso penal, porque entonces tienes la reacción contraria. El proceso penal, vamos a decirlo muy coloquialmente, es el castillo de irás y no volverás. Porque conforme vas entrando al proceso, tus posibilidades de salir son menores. Y entonces tienes la otra pregunta, ¿a quién estamos procesando? ¿De verdad estamos procesando a los delincuentes, al peligro para la sociedad mexicana? ¿O estamos, para decirlo en la frase de un profesor argentino que dice que en América Latina el proceso penal es una máquina trituradora de carne pobre?
a quién se está quedando con ello, y te encuentras que, bueno, para empezar, la gente en la cárcel en México, la mitad de la gente en la cárcel no es porque esté resuelto el tema, no es que el juez le haya dicho tú eres responsable y tienes esta pena, sino están en proceso, durante el proceso, y se quedan por dos razones. Una, porque el delito que cometieron no tiene derecho a salir, o si tuvieran, no tienen el dinero para pagar la fianza. Entonces te encuentras que hay un porcentaje muy alto de delitos patrimoniales, robos, donde el daño es menor a 5,000 pesos, pero no tienen para pagar la fianza, y en esa lógica te encuentras que el proceso penal no está procesando a quien debería, al conjunto dañino a la sociedad, y se están quedando gente que no puede, por su nivel cultural, económico, social, el que gustes, no puede salir de esta trampa. Entonces, lo que implica es, vamos a ver, nuestro sistema de justicia, nuestro sistema de... ¿Qué hace el Estado frente al hecho delictivo? Habría que ver todo el conjunto, desde la policía hasta la ejecución de las sanciones penales, porque al final de cuentas el tema de la prisión tampoco está resolviendo nada. La cárcel viene a ser una especie de beca. Te beco para que te especialices durante 3, 4 años. Qué terrible, ¿no? El Estado paga la manutención de una persona que sale con compromisos morales, con compromisos económicos, porque sale caro estar en la cárcel, digamos, con una red ya de delincuencia que entró como ladrón y va a salir ya como secuestrador, con ciertos contactos. Entonces, en esa lógica nos interesa, desde la construcción de la policía hasta replantear cuándo estamos metiendo a la gente a la cárcel y por qué y cuál es la lógica. Porque además, piénsalo así, 70 años de prisión para el secuestro no te garantiza reacción frente a la idea de las sanciones como un desincentivo, que el delincuente diga, pues tiene 70 años de prisión, no lo voy a cometer, cuando lo que le preocupa no es que si lo agarran y lo van a procesar, porque de ahí podría decir 1,000,000 de años de prisión, pero como sabe que no tiene ninguna posibilidad de que le pase nada, pues el asunto se queda así. Entonces, ciertamente hay que... y además estamos hablando del efecto, estamos hablando simplemente del hecho delictivo en adelante. Claro. Habría que ver Hacia toda atrás. la política previa que lleva al tema, que es justamente lo que decía Antonio, de la falta de oportunidades de empleo para algunas personas. El tema del tratamiento del primer delincuente, ¿qué estamos haciendo con él? Claro. A ver, José Antonio, junto con lo que nos vas a decir, déjame agregarte una pregunta. ¿Qué tanto, digo, sé que es obvio, pero ¿cómo podemos definirlo? ¿Qué tanto se alienta con un régimen como en el que vivimos la descomposición social? Muchísimo. Me parece que sí estamos generando malos incentivos, estamos mandando malas señales. Primero, Malas señales. Tú no tienes confianza en la autoridad. Digamos, el mexicano promedio tiene muy baja confianza en la autoridad. Desde ahí, entonces, ya todos tus incentivos son para arreglarlo fuera del sistema. Segundo, nuestra política carcelaria, por ejemplo. Estamos encarcelando. Carlos se fue un poco lejos en la cifra de 5,000 pesos. En realidad, los datos duros te van a encontrar que tienes gente presa por menos de 500 pesos. Pero mucha. No es simplemente la anécdota de que lo atraparon con un gancito y está en el arroz. No, hay muchos. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Realmente es la respuesta? Si tú lees los objetivos del plan del Acuerdo Nacional sobre Seguridad, dice, necesitamos crear más cárceles. ¿Por qué no empezamos a revisar a quién estamos metiendo a la cárcel? Y no estoy diciendo que el que se robó un gansito o el que se robó un desodorante tiene que ser impune. Claro, exacto. No, pero necesitamos hacer cosas mejores. Lo que estamos haciendo con ellos no nos sirve. Además, nos sale carísimo. Nos sale carísimo a nosotros, les sale carísimo a ellos. Carlos decía, estar en la cárcel es carísimo, es un desastre para las familias. Desastres, se tienen que endeudar, tienen que ver cómo los mantienen. Adentro de las cárceles pues hay un mundo de extorsión. Es una cosa muy complicada. Sí, hoy por hoy te diría con mucha claridad, estamos generando mucho. También, un punto que también no es menor. Las autoridades en muy buena medida también están violando derechos. Y aquí no es simplemente decir, es malo que lo hagan. Cuando tú ves las fotos de la gente que aprenden, están golpeados. No está bien. La autoridad, lo que distingue a la autoridad del delincuente es que la autoridad sigue la ley. El delincuente no sigue la ley. Sí. Si la autoridad no sigue la ley, tenemos una crisis muy importante. Y deja tú ya la desconfianza de si vas a buscar un policía. Con la ilegalidad. Eso no lo podemos permitir. Sí. El Estado mexicano tiene que ser muy escrupuloso en eso, porque si no, entonces sí ya la diferencia entre autoridad y delincuente se te desaparece por completo. Carlos, estamos viviendo quizá como en pocos momentos una situación, me atrevo a decir que de excepción, ¿no? Sí, definitivamente. Yo no sé si ustedes recuerden, ¿sí? ¿Alguna situación como similar? Yo que recuerde, no. O sea, a ver, ¿qué hacemos ante esta situación de excepción en donde
está la acción política, que es irregular, que parece discrecional. Luego te das cuenta de lo que pasa en Michoacán, luego te das cuenta de lo que pasa en Chihuahua, luego te das cuenta de lo que pasa cuando secuestran a alguien y que luego te pasa a la familia Levarón, en fin. Digamos, yo te diría, ¿qué hacer desde el ámbito social, pero también desde el ámbito legal? ¿Se puede hacer algo o es insuficiente todo para enfrentar este? Lo que tendrías que ver es que esté en marcha un proceso de reforma a todo el sistema de justicia. Hace un año hubo una reforma constitucional muy grande, muy ambiciosa. Te diría que desde la época de la colonia que transforma el sistema penal de los pueblos indígenas hasta... ¿De qué estamos hablando? 1600. Desde, mira, es que, ¿cómo te diré? Es que para que nos demos cuenta cómo este país no se mueve, ¿no? No hay un esquema... a ver, pensemos en la época de la República Restaurada, Benito Juárez y... Seguían aplicando las 7 partidas. O sea, estamos hablando de... ¿Qué son las 7 partidas? Las 7 partidas es una recopilación de derecho medieval castellano en la cual te explicaban cómo juzgar. Estamos hablando de 1300, 1400 son las 7 partidas. Y se aplicaban en México en 1859. ¿Por qué? Porque no había nuevos códigos. En realidad, la gran revolución se quiere hacer en el 17 y fracasa. En 1917, el constituyente trató de transformar el sistema y pues realmente le faltó la implementación, no pudo. Y lo que tenemos es un modelo que hereda muchos de los vicios. La policía judicial, por ejemplo, se llama policía judicial porque durante todo el siglo XIX estaba a las órdenes de un juez, que era el que investigaba. Por eso es policía del juez, policía judicial. Esa policía judicial, que teóricamente tendría que haber tenido otra función después de la Constitución del 17, la hereda el Ministerio Público y nunca cambia. Hasta hace poquito le cambiaron el nombre, pero en realidad la función que sigue haciendo es una función muy similar. Y entonces te das cuenta de que lo que necesitas es construir instituciones y eso es la reforma del 18 de junio del año pasado, lo que se conoce más bien como juicios orales, pero en realidad va pensada a transformar a policía que investigue, a Ministerio Público que reaccione más rápido, que no todo sea cárcel, que la prisión preventiva tenga que sea racional, que se use cuando sea necesario, es decir, cuando ya no lo van a agarrar, si lo sueltan, cuando ponga en peligro a la víctima, cuando ponga en peligro a la investigación, o cuando tengo otro proceso, es un delincuente habitual, entonces ya lo vas a meter a la cárcel. Pero en el fondo necesitamos un proceso que también voltee a la víctima, porque al final de cuentas, al día de hoy, si tú eres la víctima del delito, no eres nadie en el proceso. Tienes que llegar y pedir favor a que el Ministerio Público te reciba tus pruebas, en el mejor de los casos. Y ni hablar de la reparación del daño. Esa puede quedar hasta el final, cuando hay una sentencia, y después de eso habrá que definir el contenido. Y pues sí, tenemos historias muy tristes, unas realidades muy difíciles en ese. Y lo que se está haciendo, curiosamente, va de las entidades. Los estados van mucho más avanzados que la federación o que el Instituto Federal. Te encuentras esfuerzos interesantes con sus altas y sus bajas, cosas muy buenas y cosas que les han salido más o menos regulares en Chihuahua, en Oaxaca. ¿En Nuevo León? En Nuevo León, en el Estado de México en 2004, donde lo que están haciendo es tratar de transformar todo el sistema. Te diría, por ejemplo, que en Oaxaca, en la Mixteca o en el Istmo de Tehuantepec empezaron muy interesantemente con una reforma profunda hacia un sistema de juicios orales, para decirle así. En realidad es un sistema de audiencias, un sistema donde se trata de que haya contradicción. Con muy poco dinero además, no pensado en los miles de millones que se dice, bueno, la reforma de justicia en México va a salir muy cara, tenemos otras prioridades. En realidad creo que lo que están haciendo las entidades está marcando el camino y está empujando hacia la federación a otro tipo de reacción, a la construcción para empezar, de instituciones nuevas, reorganizar al Ministerio Público, fortalecer la idea de la policía, pensar en los jueces, un juez que le veas la cara, que sepas quién es tu juez y quién decidió y que escuche tus pruebas. Esa es otra lógica. ¿Qué hacemos si el ejército no debe estar en las calles, pero no lo podemos sacar de la noche a la mañana? Ahora ya lo tenemos expuesto, ¿no? Sí. Ya tenemos al Human Rights Watch, al Washington Post, al gobierno de los Estados Unidos, organizaciones mexicanas que han documentado violaciones de derechos humanos a población civil, incluso a los propios delincuentes, ¿no? Que tendríamos que no batallar con la ilegalidad. ¿De esto qué piensas, José Antonio? Mira, el problema del ejército afuera, efectivamente, nos está generando un desgaste a una institución en la que, en términos generales, se tenía confianza. Me parece que el escenario es empezar a ver de qué manera el ejército regresa a ocupar y hacer las funciones para las que está creado. Eso implica, de alguna manera, sí, retomar un poco el control de lo que está sucediendo en las policías, tanto locales como federales. Pero nos trae otro tema que ahorita está sonando mucho, que es el tema de la jurisdicción militar. Sí. El tema de la jurisdicción militar ahí anda. Yo veo dos problemas, Javier, en ese tema. Primero,
La jurisdicción militar ¿es o no es imparcial? Si es un juez militar el que juzga a otro militar y pertenece a la institución militar, ¿tiene problemas de imparcialidad o no tiene problemas de imparcialidad? Esto en términos generales se ha dicho un poco, bueno, hay que verlo caso por caso. Vamos a comparar esa. Segundo problema, la víctima. La víctima tiene que ser escuchada en el proceso penal. La jurisdicción militar no tiene un espacio para la víctima. Y esto nuevamente te genera un escenario de desgaste para el ejército. Ahí tienes, incluso el secretario de Gobernación está involucrado, digamos, en una discusión en este momento. Debemos tener mucho más cuidado con nuestras instituciones en ese sentido. Ese sería un poco mi planteamiento de fondo. Sí, el ejército necesita tener calendarios muy claritos de salida. Calendarios muy claritos de salida. Oye, pero José Antonio, la impresión que me da es que en los 6 años se va a quedar el ejército afuera, ¿eh? Y el 1 de diciembre del 2012 quien llegue va a decir a lo mejor otra cosa, ¿no? Pero entonces te diría algo un poquito más claro. A ver. Si el ejército tiene que estar afuera en ciertas zonas del país y el ejército o la policía tiene que hacer órdenes por el estado de urgencia de la situación, declaremos una suspensión de derechos. Una suspensión de derechos. Y te voy a decir por qué. Cuando tú tienes situaciones... ¿Eso qué quiere decir? El artículo 29 de la Constitución establece la suspensión de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento dado, si el presidente lo considera pertinente y el Congreso se lo aprueba, se suspenden los derechos en alguna región determinada del país para permitir que las fuerzas de seguridad operen, vamos a suponer, en un tema de delincuencia organizada. Pero esto tiene dos ventajas. Una, está controlado porque el Congreso de la Unión está vigilando y va a pedir cuentas después de la suspensión. Y dos, es temporal. No es una cosa indefinida. Lo que tenemos en este momento es estar jugando con los alcances de los derechos, con los alcances de las leyes, indefinidamente y en un panorama gris. La suspensión de derechos se oye muy fuerte, pero me parece que es una manera institucional de empezar a enfrentar el tipo de problemas que tenemos. Y entonces sí, el ejército se puede sentir mucho más cómodo. Eso no quiere decir que el ejército puede violar abiertamente derechos. Puede darle la vuelta a algunos derechos procesales, las policías podrá, pero en tanto dure la situación de emergencia. En cuanto se acabe la situación de emergencia, señores, a su cuartel, señores, y esto se acabó. Y los derechos se reinstalan a todo lo que dan. Pero ¿Qué piensas de eso? Me gusta la idea, la verdad. ¿Sí? Porque la tentación que existe frente a eso es buscar una reforma que permita institucionalizar al ejército en las calles. La Constitución habla de Guardia Nacional. Construir la Guardia Nacional sale muy caro. Entonces lo que querían era lo que se ha planteado incluso, es una iniciativa que no pasó, una propuesta que llegó a decir, busquemos una situación en la cual el ejército se encarga de problemas de seguridad interior. Y ese es un punto intermedio entre decir, esta es la policía, un caso normal, un caso de suspensión de derechos, donde nos vamos al artículo 29 constitucional, y en medio, problemas de seguridad interior. Esa me parece que es una tentación autoritaria muy grave. Deberíamos de evitarla y deberíamos de acotar. Lo que dice Antonio de las ventajas es cierto. Sí estamos en un problema, una situación tan grave que merece una reacción tan fuerte del Estado mexicano, muy bien, la delimitemos temporalmente y geográficamente. Digamos, en este lugar, en este tiempo, y podría ser bastante, además, marcaría esa idea de estamos así mientras resolvemos el problema y luego vamos a entregar cuentas de lo que hicimos, porque además esa es otra de las principales funciones, esa rendición de cuentas. ¿Quién es responsable ahorita de lo que está pasando en estas ciudades donde está el ejército? Es una gran pregunta, ¿eh? Sí, y no me refiero a responsabilidad penal. Uno supone que penal. es el ejército, ¿no? Tendríamos que hablar de responsabilidades políticas. Sí. Y esas responsabilidades políticas, es que también tenemos que pensar en el tema de la construcción de responsabilidades en este país, porque nadie renuncia cuando pasa algo. No. Y esa idea de vamos a suspender garantías y yo te entrego cuentas, va construyendo ese sentido, ese sendero de Estado de Derecho en el cual toda decisión de Estado tiene que rendir cuentas a la ciudadanía. Y eso sería, digamos, un avance importante. A ver, en breve, ¿hay luz al final del túnel? Digo, sé que van a decir que sí, pero ¿dónde está la luz? Pues quizá para verlo claro, José Antonio. La luz, yo siguiendo alguna de las líneas que planteaba Natarén, la luz es reconstruir el proceso penal y el sistema de justicia penal a partir de reformas en las entidades federativas. Las entidades federativas son las que operan los sistemas de justicia que están más cerca de la ciudadanía. Reconstruyamos ese tejido, reconstruyamos esa relación que hay entre la ciudadanía y sus autoridades, y ese puede ser el camino. Y me parece que la reforma constitucional del 18 de junio, al menos en su parte garantista, apunta muy bien a ese camino. Ahora, estas cosas tardan.
tardan, ese es el problema. ¿Tú qué piensas? Pues mira, piénsalo así, tenemos 32 entidades, tenemos 8 entidades que están en proceso de implementación. No te digo que todas sean exitosas, todas sean altas y bajas. Chihuahua, Oaxaca, Morelos, Zacatecas. El 1 de agosto probablemente empieza Estado de México, en cierta parte del Estado de México, en Toluca y municipios cercanos. Durango, va a empezar también Hidalgo antes de que acabe el año. Y luego tendremos el 1 de febrero Baja California, que empezarán en Mexicali. Tienes entonces 8 entidades que están profundamente reconstruyendo todo el sistema penal. Pero ojo, el sistema procesal es un sistema que a su vez depende del sistema de seguridad pública, de qué le lleva a la policía, qué le lleva el Ministerio Público. Entonces tiene que construirse en paralelo. En todos los niveles. En todos los niveles. Tienes 5 o 6 entidades que ya están empezándolo a discutir. Yucatán, Tabasco, Guanajuato, Aguascalientes, están diciendo, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y como decía Antonio, mira, el 95% de los procesos penales, es decir, de los delitos denunciados que llegan a este asunto, a regenerar verdaderamente reacción del Estado, el 95% son del fuero común, es decir, son juzgados por las autoridades estatales, locales. Eso equivale a que 19 de cada 20 están ahí. Por lo tanto, si nos interesa un sistema donde reacciones, donde te sientas seguro y donde la policía, el Ministerio Público y el juez sean autoridades a tu favor y no un espacio de extorsión y de corrupción, pues tienes que empezar por reconstruir el sistema en las entidades. Y se pueden acordar, se logran consensos más fáciles, consensos políticos. A ver, José Antonio, es un asunto también como de mentalidad, ¿no? O sea, porque ahorita lo que decía Carlos me llama la atención, para concluir, se nos acaba el tiempo lamentablemente, pero estaba pensando, José Antonio, piensa en, ok, hacemos todo esto, pero ¿de qué nos va a servir si la corrupción es una forma de vida? Claro. O sea, no quiero ser tan como, ¿qué será? Como no quiero acabar con la esperanza que debe de ser una especie de condición de vida, ¿no? Claro. Pero así es. Te diría, mira, si hay corrupción, no vamos a negar que existe corrupción. Desde luego hay corrupción y hay mucha corrupción. Pero creo que los problemas de organización institucional son peores. Y de hecho los problemas de organización institucional son en muy buena medida los que fomentan la corrupción. Y te lo voy a poner en un solo ejemplo. Hoy por hoy, si tú quieres información estadística plana de qué es lo que está pasando dentro del sistema, no la puedes conseguir fácilmente. Entonces, si ni las propias autoridades que operan el sistema tienen información clara, pues evidentemente tienes un espacio muy complejo de operación institucional, donde la corrupción, desde luego, se fomenta. Se fomenta. Pero mi punto sería, reorganicemos las instituciones, reaprendamos, hagamos una reingeniería de cómo operan las instituciones y eso empezará a combatir la corrupción de alguna manera. No podemos combatir la corrupción caso por caso porque nos vamos a volver locos. A ver, una muy breve, si se puede, Carlos. ¿Qué pasa con el DF que no se mete en esa dinámica? El DF tiene una dinámica distinta. Por el tamaño, por el tipo de problemas, por ser el centro de todo el país, pero en más de un sentido, vamos, es muy simbólico. Entonces, realmente, cuando cambias el sistema de justicia penal, estás tocando la vida, estás tocando la libertad, estás tocando verdaderamente el corazón de las familias. Es más, piensa como víctima. Cuando modificas el sistema de justicia, en realidad estás respondiendo a una situación que es límite dentro de tu vida en la sociedad. Por lo tanto, el DF lo que ha asumido es, vamos a ver cómo le van las entidades, vamos a tomar un espacio que esperamos que no sea muy grande, pero pues me parece razonable, porque tampoco esto no es Aguascalientes como para cambiarlo donde se podría hacer operar el cambio. Es una comunidad más pequeña. Donde tienen 10 juzgados. Sí. Aquí nada más uno de los reclusorios ya tendría más que todo Aguascalientes. Sí. Bueno, José Antonio, muchas gracias. Si alguien quiere el estudio, ¿qué debe de hacer? Está en la página del CIDE, que es www.cide.edu. EDU, de EDU, nada más hasta el EDU, ahí la pueden encontrar. Échenle un ojo, van a ver otros estudios. Tenemos un estudio con población en cárcel también, donde se le pregunta también a la gente procesada qué hay y verán pues algunas otras cosas interesantes. José Antonio, muchas gracias. No, es un gusto. Carlos, muchas gracias. No, a ti. Es un gusto. Muchas gracias. Saludos allá al instituto. Gracias, de verdad. El de los hallazgos. Bueno, vamos a una pausa, entramos a la parte final de Solórzano en la Red. Bueno, vámonos a ver algunas ideas finales. Entiendo que hay muchas cosas que decir y hay muchas cosas que quedan pendientes, pero a ver, pongamos algunas ideas en la mesa para tratar de tener una recuperación de lo que se ha dicho a lo largo de hoy de Solórzano en la Red con el tema de la impunidad. Una causa del problema central es la mala distribución de los recursos. Y fíjese si no.
Casi el 70% de los recursos se canaliza al esclarecimiento y procesamiento de los delitos que menos afectan a la sociedad, es decir, delitos menores. Volvemos al asunto. Yo robo una pluma, mal hecho, pero me robo esta pluma y me meten a la cárcel y no hay manera de pagar una indemnización, no hay manera de pagar una fianza, y entonces yo me quedo en la cárcel en un juicio que ni siquiera se lleva efecto, ¿no? Y de repente resulta que a los 5 años salgo, como ya se dijo aquí, ¿no? Salgo verdaderamente bien armado, porque originalmente yo robaba plumas, pero saliendo de ahí, ya pertenezco a una banda de secuestradores o de narcotraficantes. O sea, allá adentro es verdaderamente para huir. Se han instrumentado medidas que, lejos de contribuir a resolver el problema, han generado más problemas. Las penas promedio se han incrementado en 20% en el último lustro. Sin embargo, fíjese, ha quedado en claro que si no se incrementa la probabilidad de captura, reduciendo la impunidad, el monto de la sanción no disuade a los posibles delincuentes. Por otra parte, el sistema penal mexicano opera en medio de una violación sistemática de los derechos humanos de todos los que intervienen en el proceso. Y ahí le va: víctimas, imputados, autoridades, testigos, y sígale la lista. Cada año se andan registrando 52,000 quejas en los organismos de protección de los derechos humanos y más de 1,000 recomendaciones. 2 de cada 3 quejas señalan como probable responsable a la autoridad en alguna entidad del sistema de seguridad ciudadana y justicia penal. Volvamos a la encuesta del CIDE. La encuesta del CIDE muestra que no se han percibido reducciones significativas en ningún delito. Por el contrario, todas las cifras del año 2008, del año pasado, y ahora esperémonos a lo que viene con las cifras de este año, cuando los veamos el año que entra, por razones simplemente de la crisis económica, por todos los elementos que están presentes, pues lo diría, las cifras del 2008 son más altas que las precedentes. Y ahí le va. Yo puedo adelantar que las cifras del 2009, no estoy descubriendo el hilo negro, serán más altas que las del 2008. Mire, es un asunto de pensamiento, es un asunto de actitud, pero es un asunto de confianza y es un asunto en donde las autoridades tienen que dar pasos. Los están dando en algún sentido, pero hay una parte que es fundamental. Hay que resolver la cotidianidad. Hay que resolver esto que a usted y a mí nos afecta y que nos puede afectar porque nos vemos afectados o porque involuntariamente participamos de un delito. Yo le diría, si hoy usted participa de un delito o participa de un hecho de esta naturaleza que tiene que ir con la autoridad, la clave está no en que a usted le digan váyase, no ha pasado nada, sino que haya una auténtica impartición de justicia. Si usted en este momento le roban el auto, volvemos al ejemplo que puso Carlos Natarén, si le roban el auto, uno puede perder, ¿cuánto quiere? Horas. Se le meten a su casa y uno, además de que se le metieron a su casa y le robaron, con todo este malestar que trae, además tiene uno que esperar pacientemente. Y si esto pasa a las 11 de la noche, si le va bien, a ver si a las 7, 8 de la mañana ya lo recibieron. Tiene que ser más expedita la justicia, más moderna, más profesional, porque al fin y al cabo los delitos no van a acabar, son parte de la historia de la humanidad. La clave del asunto es cómo enfrentamos a los delitos y cómo enderezamos o buscamos la manera de enderezar al máximo la sociedad y que la sociedad sienta la certeza y viva la certeza de que la impartición de justicia es justa. Casi nada, ¿eh? Bueno, es un tema ahí larguísimo, es un tema que se mete en la columna vertebral del país, ¿eh? Bueno, gracias que estuvo esta mañana, tarde-noche con nosotros. Muchas gracias que nos acompañó. Y le pedimos, si usted quiere, participe en nuestro correo, que es solorzanoenlared@gmail.com. Lo invitamos a seguirnos vía internet en la página de la Red de Medios Públicos, que es www.lared.org.mx, o desde Estados Unidos, donde como siempre mandamos un particular saludo, donde nos ven a través de la señal internacional del Canal 22. Bueno, ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que nos vea en la República Mexicana. Muchos saludos a todas las televisoras y por supuesto muchos saludos y agradecimiento a usted que nos ha acompañado. Pásela bien, gracias en nombre de todos, adiós.